Pues buenas tardes, mi nombre es Felipe González Gil y quería dar las gracias a Fundación Unicaja, en especial a Sara, a Esther y a Rafael, que han hecho posible que esté aquí. También a las personas que están presentes trabajando en la sala, a Xavi y a Alessandra. Y nada, voy a contaros un poco el trabajo que hacemos en Próximo, que es un programa del proyecto de Planea, de CM98, pero antes de empezar voy a sumergirme de lleno en el fenómeno que me parecía mejor para introducir este tema. No sé si estáis habituados o habéis escuchado algo de lo del 6-7. De hecho, antes de venir, mi hija me ha especificado que no podía decir 6-7, tal cual lo estoy diciendo ahora, o sea que si ella ve esto en el futuro me va a decir mal hecho, sino que tenía que decir 6-7, 6-7. Bueno, no sé si hay alguien en la sala que conoce este meme. No. Vale, ¿y qué nos puedes decir tú de...? Lo mismo que te ha dicho tu hija, que no se dice 6-7, se dice 6-7 y con las manos, claro. La persona más joven que hay en la sala, ¿tú quieres decir algo acerca de este meme? ¿Sabes? Yo la verdad que solo me enteré el otro día de que era buen futbolista. Vale. Bueno, una cosa que me ha llamado la atención es que buscando información sobre el meme, que vais a ver lo que ha pasado literalmente al teclear 6-7, y es que el propio Google ha incluido un efecto de animación que ves en tu pantalla, tanto en dispositivos móviles como en Google. Entonces, bueno, he traído una batería muy rápida para que nos ubiquemos con respecto a qué es esto y luego voy a explicar por qué lo he traído como ejemplo. La palabra del momento es 6-7. Resulta que todos los niños hoy están diciendo 6-7, 6-7, 6-7 y mueven las manos así. Esto viene de vídeos de baloncesto y de cultura urbana. En teoría, medir 6'7" sería como medir 2 metros y sería como decir, hey, soy guay, estoy bien plantado en la vida. Esa es una teoría. A partir de ahí hay un montón y todas muy absurdas, porque decir 6'7" es absurdo. ¿Quieres decir me da igual? Dices 6'7, 6'7. Cuando quieres decir no sé, dices 6'7, 6'7, 6'7. Cuando quieres decir no quiero hablar de eso, dices 6'7, 6'7, 6'7. En resumen, 6'7 es como cuando tu cerebro hace huelga, pero tu boca sigue abierta. Menciona a esa persona que dice 6'7, 6'7, 6'7. Bueno, esta es una interpretación, os voy a poner una segunda. Fue el alcance del meme que padres y profesores empezaron a buscar como locos qué diablos significaba esa expresión, la cual era utilizada por sus hijos y alumnos para responder a cualquier pregunta. Para conocer el origen del meme tenemos que irnos a varios puntos diferentes, el primero del cual es la canción Dut Dut 6-7 del rapero Skrilla, donde dice 6-7, I just bit right on the highway. En esa canción el 6-7 hace referencia a la calle de Filadelfia donde vivía el rapero en su infancia, o bien al código que utiliza la policía de Estados Unidos para comunicar el fallecimiento de una persona. Los otros puntos de origen del meme los encontramos. Bueno, antes de poner el último fragmento, he de decir que una de las cosas interesantes que suceden con los memes es que a priori son objetos como tontos, como bobos, pero luego cuando vas indagando te das cuenta de que tienen muchísimas capas y que son muy complejos. La última de ellas, que es este vídeo que está en inglés, que no lo voy a poner entero, pero que os recomendaré, me gusta mucho porque relaciona una parte de la historia del arte con lo que está pasando con este meme. The 6-7 meme is the best evidence we have that postmodernists won the culture war, because this is the kind of thing artists were doing when they would just do a stripe on a canvas and you'd go to the museum and say, hey, my 5-year-old could do that. Your 5-year-old did that, and it is the 6-7 meme. In the same way that Marcel Duchamp puts a urinal inside of a museum, the work of art isn't in the urinal itself. The work of art is him doing that, and then you sitting there and going, what? The meaning of the meme is it has no meaning. It's about what 6-7 testifies to rather than what 6-7 is. It's just a number. Bueno, pues este vídeo, que es mucho más largo, dura 3 minutos, y aparte de equiparar el meme de 6-7 a lo que fue en su momento el dadaísmo, que es una comparación que podría ser un poco osada, pero es interesante para entender por qué, más allá de su origen, que como habéis visto pues es diverso o que seguramente responde a varios contextos completamente diferentes, se ha terminado por convertir en un fenómeno comunitario. Y, digamos, por añadir yo mi interpretación de lo que sería el 6-7 es un marcador generacional. Y con esto quiero decir que al final, y esta es una idea robada de mi compañera Sofía,
en una edad como es la edad adolescente, donde está bastante dominada por lo que otros te dicen que no debes hacer, pues cuando surge algo que sirve casi como un fortín comunitario, como una especie de seña de identidad, se usa como un mecanismo de defensa hacia afuera. Y eso es lo más interesante de este fenómeno, porque yo recuerdo estas Navidades de estar con distintos familiares de distintas edades y que cada vez que los mayores lo dijeran, los adolescentes saltaban como diciendo, no, vosotros no lo podéis decir porque sois boomers o porque tal. Y se establecía ahí un juego muy interesante que más allá de lo digital, pues demuestra que muchas de las cosas que suceden en Internet terminan teniendo un efecto en cómo nos relacionamos en otros contextos, ¿no? Y siempre me hace gracia con la gente que no sé si aquí habrá alguien, pero supongo que no, pero la gente que lo critica, ¿no? Que dice que es una tontería, que no tienen cerebro y tal, pues me estaba acordando, ¿no?, de palabras que tienen ya una edad, como Dabuten, que se usaban mucho antes y que en su momento era muy guay, era también un marcador generacional. Si tú decías Dabuti, tengo aquí otras que las voy a leer porque son todas, hoy en día ya son palabras que tienen polvo algunas, pero Effective Wonder, Chachi, Lopeta, Nasty de Plasti, Dígamelón, OK McKay, mover el esqueleto, en fin, muchas de estas expresiones se usaron hace muchos años y eran a la vanguardia del lenguaje, y había otra gente mayor que decía de qué estáis hablando, ¿no? Porque dices Dabuti, ¿eso qué significa? Eso no significa nada. Pues básicamente el 6-7 es lo mismo, y me parecía un buen ejemplo para introducir lo que hacemos básicamente en Próximo, que es coger algunos de estos incidentes meméticos o digitales y ver cómo se pueden usar en el aula, sabiendo que el aula es un lugar cada vez más complejo y cada vez más difícil. Bueno, me presento, que no lo he hecho antes, yo me llamo Felipe G. Gil, la G es por González. Cuando Twitter no era lo que es hoy en día, que ha sido deformado por diversos motivos, hablaba mucho públicamente y escribía en el diario.es sobre fenómenos digitales, sobre Internet, sobre cultura de Internet, educación mediática. Pero para rebajar la seriedad de esto, mis referentes culturales son MacGyver, que como sabéis solucionaba ataques terroristas con un chicle, además también de decir Dabuti; Garfield, porque a mí también me gusta mucho la lasaña y vaguear siempre que puedo; y Chewbacca, que es un personaje de Star Wars muy peludo, pero que es el perfecto compañero de equipo. Bueno, yo trabajo en CEMO98, que es una cooperativa de mediación cultural, y para explicar lo que es la mediación os traigo un vídeo de uno de los proyectos en los que participamos. Somos Concomitentes, una productora cultural sin ánimo de lucro que trabaja para responder a problemáticas sociales o ambientales a través de una propuesta artística. Todo empieza con los y las comitentes, personas que se unen por una meta o problemática común localizada en su entorno más próximo. Por ejemplo, unas vecinas que quieren recuperar su patrimonio, unos activistas que reivindican un mundo más diverso, el personal bibliotecario que quiere repensar la biblioteca para actualizar los modos de uso de este espacio, o un equipo de sanitarios que sueña con mejorar el cuidado de sus pacientes. A través de una mediadora, que forma parte de nuestro equipo, se ayuda a estos colectivos a profundizar sobre su problemática y se les propone un o una artista que creará una obra respondiendo a su deseo inicial. El artista seleccionado puede ser paisajista, performer, artista visual o también puede dedicarse a la arquitectura o a la escritura. La mediadora propicia el debate y negociación entre todas las personas que colaboran en el proyecto, tejiendo una red de vínculos basada en la confianza, con la que llegar a acuerdos. El resultado es una obra artística, duradera o efímera, grande o pequeña, participativa o contemplativa, que toma el formato que mejor se adapte al encargo y el contexto. Del proceso que recorremos juntas no queda solo una obra artística, sino también una comunidad más fortalecida, un compromiso por el cuidado y un vínculo común entre las personas que conforman esta red, encontrando en el arte una nueva forma de hacer juntas. Bueno, dentro de CEMOS, además del programa de Próximo, yo he hecho un par de proyectos de mediación en el vínculo cultura y salud. Uno de ellos fue en colaboración con una UCI pediátrica de un hospital de Tenerife, del que salieron 3 obras, un cuento escrito por Miguel López, que falleció desgraciadamente hace un par de años, e ilustrado por Cintia Hierro, que básicamente sirve como una herramienta para ayudar a niños y niñas a enfrentarse al trauma que supone ser hospitalizados en una UCI pediátrica, que es diferente de ir a un
a la pediatra al centro de salud, un podcast y luego una biblioteca móvil, y además se produjo un libro. Durante muchos años en CEMOS, por terminar de explicaros lo que hacemos, nos hemos dedicado a reunir a gente muy diversa de distintas procedencias para que hicieran cosas juntas. Uno de los ejemplos también conocidos de lo que hemos hecho es este juego de mesa, que en su momento surge como una especie de anti-Monopoly, o sea, como el Monopoly, que es un juego al que yo he jugado mucho y es muy divertido, pero que al final básicamente celebra la generación de monopolio y de acumulación. Pues creamos este prototipo de juego de mesa que con el paso de los años se terminó convirtiendo en un juego que se ha distribuido profesionalmente y que ha estado en diversos eventos, entre ellos en el proyecto de Critters, que estuvo aquí en Sevilla, en la fábrica de artillería. Y hemos hecho también muchos proyectos europeos donde muchas veces este tema de las narrativas digitales está presente, como por ejemplo este en el que hicimos una batalla de memes antirracistas. Y bueno, así llegamos hasta el que es probablemente el proyecto más importante que tenemos ahora, que es Planea, que nuestra posición ahí es la que habéis visto en el vídeo, pero permanentemente, no solo en un proyecto. Tenemos una red de escuelas durante los 4 primeros años en 3 territorios, en Andalucía, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, y ahora se está ampliando a otros 4 territorios más. Y es básicamente una red que se dedica a fomentar prácticas artísticas en colaboración entre la comunidad educativa y artistas, que de hecho Rocío, que está aquí, ha colaborado con algunos de los proyectos de Planea. Y bueno, Planea tiene diversos formatos de intervención en la escuela. El más importante es una especie de residencia artística que se da durante todo un año, que produce una obra para ese contexto. Es decir, la idea no es que el artista llegue como un paracaídas y que suelte una cosa y se vaya, sino que ese vínculo, ese diálogo y de esas necesidades que puede tener un centro educativo nazca algo que tenga sentido. Por ejemplo, aquí de Sevilla, por hablar específicamente, en el Huerta de Santa Marina pues está terminando un proyecto de construir una casa del árbol que va a ser una biblioteca, con el arquitecto Santiago Cirujeda y con Alice. Y bueno, dentro de otros formatos de intervención distintos, hay uno que empezó en 2020, que es el de Próximo, y que básicamente la idea era todo eso que sucede en Internet, como el 6-7, cómo podemos usarlo, digamos, en el aula. Os voy a poner un fragmento de una de las... Claro, como nació en pandemia, pues nació, digamos, haciendo todo el trabajo previo de mediación a distancia. Entonces, en los primeros años todo era videollamadas y todo era trabajo que nosotros hacíamos con el profesorado, que luego implementaba actividades en el aula. Y cada año recogíamos los trabajos hechos por los estudiantes y hacíamos una especie de fiesta online, donde además los invitábamos a que hablaran del tema. Y quiero poneros la intervención de uno de los estudiantes cordobeses porque resume muy bien el espíritu del proyecto. Memorizar, es memorizar a un loro y escupirlo. Luego no te acuerdas de nada. Es lo que se ha trabajado en lengua, tanto en cualquiera de los ámbitos, sintaxis, gramática, literatura, cualquiera de ellos. No me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo de muchas cosas de las que he dado en lengua durante la ESO. Sin embargo, con Olga, en el 90% de las cosas que hemos dado, de hecho, de lo que dimos de primera nada más entrar al curso, me acuerdo perfectamente. Y al trabajarlo, al poco de aprenderlo, pues lo pones en práctica y ahí ya se te queda y vas a poder aplicarlo a muchísimas más cosas en tu día a día y trabajarlo de una manera mucho más eficiente, y se supone que es para lo que nos educan y para lo que está la asignatura de lengua, como cualquier otra. Fijaos la cara de Olga. Olga es la profe, la cara de ya está, ya puedo dejar mi trabajo, que lo he hecho bien por lo menos en una ocasión. Lo que explica aquí Juan Antonio con sus propias palabras no es más que el aprendizaje significativo, que sabéis que es algo que es muy común en el profesorado, que trabaja muchas veces con metodologías que buscan pues no quedarse anclados al método tradicional de te suelto una chapa y luego te obligo a memorizarlo, sino que intento generar espacios y herramientas y actividades donde ese aprendizaje significativo se pueda dar. Por explicaros un poco hasta 2025, porque la metodología hasta el año pasado y un informe que hicimos, los ejes temáticos del proyecto siempre han sido estos 3, que es bueno, la idea de que en Internet se produce cultura, porque al final los memes pues, son cultura, los vídeos cortos son cultura. La educación mediática entendida como una herramienta para leer críticamente todo eso que se genera, es decir, no
consumirlo de forma acrítica, lo que se llama el dumb scrolling, ¿no? Que es como vas pasando vídeos y de repente estás perdido y no sabes qué estás haciendo, sino detenerte a ver algo y verlo con otra mirada distinta cuando los consumimos, y luego la idea de compromiso social, ¿no? Bueno, en el año 2025 hicimos un cambio y, teniendo en cuenta esa experiencia que yo había tenido en proyectos de salud, decidimos centrarlo en salud mental, porque veíamos que había muchos temas. Se puede hacer proyectos con dispositivos móviles sobre temas medioambientales, temas de patrimonio, pero veíamos que claramente la salud mental era de los que más emergía como preocupaciones por parte del profesorado, pero también por parte de los estudiantes. Bueno, por explicar un poco pues esos objetivos que tiene el proyecto, lo que buscamos es no solamente dar una teoría, sino que puedan aplicar herramientas básicas de educación mediática para terminar generando, digamos, un trabajo, y ese trabajo normalmente estaba centrado por la mezcla de, bueno, lo llamamos encargo artístico, pero que igualmente puede ser creación de un contenido, por la creación de este triunvirato, que básicamente es, por un lado, las necesidades curriculares, que las aporta evidentemente el profesorado; por otro lado, un formato creativo, que es lo que hacemos en este caso, que era tratar de coger pues el 6-7 u otros ejemplos que pondremos luego de lo que está pasando en Internet, pero por otra parte también sus deseos, porque hablando de las cosas como hacíamos, ¿no?, teniendo una mirada generosa con el 6-7, pues una de las cosas que a veces pasa en el aula es que no se escucha lo que quieren. Evidentemente podemos tener a veces el prejuicio de decir, bueno, pero es que los niños van a querer hablar solamente de fútbol, o lo que está pasando un poco con lo que se llama las burbujas de género por culpa de los algoritmos, ¿no? Los algoritmos están reforzando cada vez más ciertas cosas porque te sugieren en función de quién identifican quién eres, y eso tiene que ver, pues, desgraciadamente, ¿no?, viniendo de un contexto en el que el género parecía que estaba como más disuelto y relajado. Ahora, si eres niño, parece que te tiene que gustar el fútbol, las criptomonedas, el gimnasio, y si eres niña, skincare, uñas postizas, etcétera. Está habiendo con eso un auténtico problema. Pero, por otra parte, muchas veces sí tienen preocupaciones que no se les preguntan. Entonces, una de las cosas que hacemos al principio del programa, que dura 8 semanas, es pues decirles de qué les gustaría trabajar, si tuvieran la oportunidad de elegir. Y salen cosas muchas veces muy, muy interesantes. Bueno, el informe del año 2024, que lo voy a pasar un poco más rápido, pero sí fue una encuesta que hicimos para entender mejor qué pasa con Internet, qué pasa con el uso de los dispositivos móviles, y en una muestra verdaderamente pequeña, pero sí conseguimos muchas cosas. Primero, ver que el dispositivo, o sea, el teléfono móvil tiene una hegemonía brutal frente a otras de las herramientas, que en aquel momento pues las plataformas de Instagram, TikTok, YouTube, pero también Spotify, que ha seguido creciendo, pues copan un poco el acceso, que WhatsApp es la principal herramienta de comunicación interpersonal. Y aquí empiezan las cosas más interesantes, ¿no? Pues hay bastantes memes, muchísimos vídeos cortos, muchísimas fotografías. Aquí en los temas podemos ver que hay muchísima música, muchísimo humor. Digo esto como cosas que a priori no tienen por qué ser problemáticas. Es decir, si tú quieres entrar en un aula, pues puedes hacerlo a través de la música, a través del humor. Estas son pistas que teníamos, ¿no? Esta es quizás de las cosas que son más preocupantes o más retadoras. Cuando nace Internet, recordaréis que ha habido un boom y una cierta empuje de utopía va a democratizar el acceso al conocimiento, y durante mucho tiempo ha sido así. Si tú miras Wikipedia frente a una enciclopedia convencional, y evidentemente el cambio de paradigma es bestial. Pero es verdad que en los últimos años, sobre todo con la proliferación de streamers y de youtubers así que se han hecho famosos y que son para ellos como nuevas figuras televisivas, pues se está reforzando la idea de que no tienen nada que hacer ni decir en Internet. Porque esta pregunta en concreto iba acerca de si creen que tienen algo que decir, y es prácticamente la mitad la que piensa que no,
que no tiene nada que decir, que solamente puede consumir contenido. Y esto sí que es más preocupante. Bueno, una de las respuestas que sí nos dio como más esperanza es que una amplia mayoría considera que Internet puede tener un sentido educativo, es decir, que aunque lo demos por hecho, pero era como pensáis que podríamos usar más herramientas, y la mayoría dice que sí. Y luego el interés, que aquí es menor pero sigue siendo mayoritario, de los que les gustaría recibir orientaciones sobre cómo usar Internet de una forma más saludable, también es bastante amplio. Y ya para terminar, y esta es para mí la que más esperanza me dio en su momento, si veis la respuesta de para qué usas Internet y el dispositivo móvil que más votos tiene es comunicarme con mis amigos. Al final podemos pensar que están pasando cosas como que se está mercantilizando cada vez más el espacio digital y que por tanto sienten que tiene que venderse. Podemos hablar también de la hipersexualización de los espacios digitales, pero lo cierto es que, al menos en nuestra encuesta, una de las cosas que más destaca es comunicarse con sus amigos. Entonces eso es una cosa a tener en cuenta cuando, sin quererlo a veces, caigamos en demonizar ciertos usos. Pero a pesar de todo esto que estoy diciendo, en 2026 el programa se ha detenido, porque como ya sabréis o habréis visto, pues por un lado empezó Australia con la idea de prohibir, digamos, el acceso a redes sociales a partir de 16 años. Luego esa noticia ha llegado a España, aunque todavía no se ha implementado. Y lo cierto es que hay un movimiento, hay un run run. Esta es la plataforma Adolescencia Libre de Móviles, que tiene, digamos, pues es una comunidad, podríamos llamarlo incluso un movimiento social, porque está autoorganizado por grupos de WhatsApp en distintas comunidades, en distintas ciudades. Aquí en Sevilla, de hecho, lo hay incluso por barrios. O sea, son grupos de WhatsApp por barrios y a veces hacen quedadas, hacen charlas, están intentando usar las AMPAs y las AFAs para infiltrarse, en el buen sentido lo digo, en los colegios, y yo creo que la masa crítica que va dudando acerca del uso de los dispositivos móviles cada vez es mayor, y es normal porque en muchos casos lo que se ha visto es que, bueno, las plataformas tienen unos intereses comerciales y los algoritmos están diseñados para esos intereses, que es capturar cuanto más tiempo mejor, y muchas veces no les preocupan los efectos que pueda tener en la salud mental, entre otras cosas. Este año hemos hecho, también con Desiree Llamas, una encuesta bastante más potente, hemos conseguido 2000 respuestas, y a finales de junio, de hecho, vamos a presentar los resultados, y todavía no puedo desvelar nada porque estamos en plena lectura de los datos, pero va a ser muy interesante porque es específicamente sobre el impacto en la salud mental del uso de dispositivos móviles y de Internet. Bueno, ahora ya dicho todo esto, doy un salto para hablar un poco más de la materia, ¿no? Nosotros siempre decimos que Internet es un terreno de juego, ¿vale? Al final, visto desde el punto de vista educativo. Hay una frase de este hombre, Paul de Miller, que él por un lado tiene formación en filosofía, pero a su vez también es DJ y tiene un libro maravilloso que se llama La ciencia del ritmo, donde hay una cita que usamos mucho, que él dice que es: hoy la voz con la que hablas podría no ser la tuya. Esto evidentemente es muy fácil de explicar cuando hablas del trabajo de un DJ, porque un DJ pincha muchas veces música que no es suya para representar su propia voz, pero en Internet también es relativamente fácil. Cuando pensamos, por ejemplo, en la idea de republicar un contenido, que es algo que hacemos de forma natural en Instagram o en Facebook o en otros espacios, he dicho la palabra Facebook, creo que todavía se sigue usando. Bien, veis, hay gente que todavía la sigue usando. Pero la idea esa de republicar un contenido es muy, digamos, esto, ¿no? Es como ser un DJ de tu propia identidad, ¿no? Nina Paley tiene este vídeo que también usamos mucho para hablar de cómo funciona Internet. Ella se fue al Museo Metropolitano de Nueva York y realizó esta sencilla animación donde en el fondo lo que se representa es que a lo largo de diferentes culturas y de diferentes épocas, lo que es la representación del cuerpo pues está hecha a base de copias, de imitaciones y demás. Y el trabajo específicamente se llama toda obra creativa es derivada, ¿no? Como con la idea de no demonizar la copia y no demonizar que muchas veces creamos imitando y creamos copiando. Y de hecho los memes, básicamente, si los pensáis, son un ejercicio de mutación a partir de una cosa que alguien coge,
una imagen generalmente y que la va copiando, versionando, etcétera. Y como decía antes, pues los memes, en nuestra opinión, son artefactos culturales. Muchas veces cuando hablamos de memes pensamos en las unidades, o sea, esto podría ser lo típico de un incidente memético, ¿no? Pues un meme puede ser esta unidad, pero es verdad que a veces se le llama meme a lo que en realidad es el incidente memético, que es el viaje de diferentes versiones, de diferentes copias de algo. Probablemente una de mis historias preferidas, y siempre diré y defenderé que es Historia de España, y seguro que la conocéis, pero me encanta volver a contarla. Sucede en Borja en el año 2012, que es este pueblo chiquitito que está cerca de Zaragoza, y sucede en el Santuario de la Misericordia. Si pongo esta imagen, supongo que ya sabéis de qué voy a hablar. Bueno, la historia es que Cecilia Jiménez, una vecina del pueblo, tenía como objetivo restaurar esto porque, bueno, como sabéis, como en España somos tan dados a que haya superpoblación de imágenes religiosas, pues en un pueblo pequeño como Borja no van a contratar a un especialista, sino que es una persona amateur. Y a partir, digamos, de la obra original de Elías García Martínez, tenía que conseguir eso, pero no le salió muy bien y lo que le pasó fue esto. Entonces esta imagen se hizo muy viral en un momento en el que yo creo que la viralidad no era como es ahora. Y es muy interesante porque la forma en que se hizo viral ya es en sí mismo interesante, porque primero se publicó en un blog de gente que se dedica a analizar restauraciones de imágenes religiosas de Aragón. De ahí saltó al Heraldo de Aragón. Y de repente, no sé bien cómo, da un salto, y creo que fue a través de Twitter y de gente que usaba mucho Twitter, tipo Nacho Vigalondo y otra gente así, el director de cine, llegó a la BBC. Y ya de la BBC pues fue un boom mundial, ¿no? Mundial hasta el punto de que en su momento nos dedicamos a recopilar cosas que se hicieron a partir de esto, ¿no? Como versiones porque si pensáis en el esquema que he enseñado antes, pues al final estos son piezas que van componiendo un puzzle prácticamente infinito. Pues hubo sushi con la forma del ex homo, hubo camisetas, hubo recreaciones de imágenes muy famosas de nuestra historia, hubo disfraces, más cuadros, hubo reinterpretaciones de imágenes de películas. De hecho, ella es Cecilia y está llevando al ET. Y también hubo reinterpretaciones de la teoría de la evolución. Lo más gracioso de todo esto es que en un primer momento esta pobre mujer no quería salir de su casa, porque el acoso mediático fue una pasada y ella estaba muy abochornada. Cuando por fin alguien se dio cuenta de que aquello era algo a celebrar y que en realidad podían empezar a cobrar entrada, pues ya por fin se le dio su sitio y hoy, muchos años más tarde, no solamente, digamos, se ha honrado ese trabajo suyo, sino que se ha hecho un centro de interpretación, y simplemente voy a poner las imágenes para que veáis que han recopilado pues millones de imágenes, ha hecho un museo básicamente de este evento. Y claro, es que fue una cosa absolutamente mundial. Hay un documental muy guay en internet sobre ella y bueno, por cerrar este capítulo de Historia de España, Historia del Arte de España, hace unos meses falleció la pobre Cecilia, pero creo que pudo disfrutar de un incidente muy extraño, ¿no? Que fue pues, hacer arte de forma involuntaria y que de repente se convirtiera en algo pues, que se conociera por todo el mundo. Nosotros damos clase, un compañero de CEMOS y yo, para estudiantes americanos en CIE, y esta es una de las historias que conocen siempre de fuera. O sea, igual no lo llaman de la misma manera, pero dicen, ah, sí, el mono ese. Entonces, bueno, es muy interesante. Bueno, otra de las cosas que solemos poner como ejemplo es esto se hizo viral hace también unos cuantos años, fue la fotografía de la derecha, ¿no? Es un grupo de estudiantes que están viendo un cuadro, si no me equivoco, es de Rembrandt, y en un momento dado alguien publica en Twitter el mensaje de que es una metáfora de nuestra era, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Si volvemos a la imagen, pues están ignorando el arte, no están mirando el verdadero arte, están distraídos con sus móviles. Lo ponemos siempre como ejemplo de que, a pesar de porque las redes para esto son también muy tramposas, ¿no? El juicio apresurado es lo que tiene.
Preguntaba este otro usuario, ¿creéis que están buscando información sobre Rembrandt? Yo creo que no, ¿no? Bueno, en fin, distopía, tenéis que enseñar a vuestros niños. Yo no estoy con esto, no estoy queriendo negar lo que hemos dicho antes de que hay que revisar el funcionamiento de los algoritmos y ver cuál es el impacto en la salud mental. Pero sí ha habido durante mucho tiempo sobre las prácticas de gente joven, adolescentes e incluso niños y la tecnología, muchos desconocimientos y mucho prejuicio. Y esta imagen lo representa bien porque al final lo que estaba pasando, como os habéis podido imaginar, es que estaban haciendo una tarea, ¿vale? Es verdad que hoy en día la famosa máxima aquella de hace 15 años de la Junta de Andalucía, ¿no? De una tablet por estudiante, igual hay que revisarla porque al final muchas veces estos trabajos son difíciles de hacer si no es individualmente, o sea que las tablets están muy pensadas para uno y no para el trabajo en equipo, pero lo que sí se descubrió después de ir a la fuente es que, y aquí lo confirmaban, con la fuente que era la profesora, que estaban haciendo un trabajo, ¿no? Bueno, otro de los ejemplos que ponemos mucho cuando hablamos de Internet, cuando una idea muy superficial que a veces se expande es como dividir Internet de lo demás, ¿no? Del mundo físico, como si no hubiera todo el rato una conexión prácticamente indisoluble. Durante años hay una compañera investigadora, Macarena Hernández, que hizo un TFM muy interesante sobre cómo el 8M veíamos muchas pancartas en los últimos años que básicamente vienen de memes de Internet y terminan en manifestaciones. Todas las imágenes que voy a poner ahora son de manifestaciones en España y muchas de ellas son imágenes hechas de forma artesanal, con cartones. Este para mí es de mis preferidas, ¿no? Porque es el juego entre el tipo de letra y cambiar el Roman por Woman. Pero hay muchas más. O sea, si conocéis el grupo Rage Against the Machine, Girls Just Wanna Have Fundamental Rights, comentarios a cultura popular. Hay muchos ejemplos de que Internet se ha infiltrado en espacios y ya no es tan sencillo ni es muy útil distinguir entre lo digital y no lo digital, porque al final, como el Six Seven, acaba infiltrándose en una cena de Navidad, entonces no es tan sencillo decir, no, es una cosa de Internet. Otro de mis ejemplos preferidos, y siempre digo que para mí esto es como un ejemplo, o sea, con lo difícil y lo problemático que es en España hablar ¿no? Lo que te hace sentir orgulloso de formar parte de un país. Yo siempre digo que esto que voy a poner ahora, este incidente memético, para mí es de los que me hace decir, pues cuando yo viajo en un proyecto europeo y voy por ahí, digo, pues para mí España, si tuviera que definirla con algo, sería eso. No sé si recordaréis cuando hubo el atentado en Barcelona, se publicó un vídeo que se hizo muy famoso de un miembro del Estado Islámico que había nacido en España y que se había ido a unirse, digamos, al Estado Islámico, amenazando a España. Al Estado Islámico, el jihad no tiene fronteras. Hacer jihad a donde estáis. Inshallah, Allah estará complacido con vosotros y a los cristianos españoles. No os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes, de la Inquisición española. Nuestra guerra con vosotros es hasta siempre, bro. Sin entrar en la complejidad que supone hablar de, por ejemplo, lo que ha sido aquí la época andalusí y a veces el no reconocimiento que hay por parte de ciertos sectores de la sociedad a las influencias arábicas en muchas de las cosas que hay en Andalucía y en Sevilla, lo que está claro es que un atentado terrorista pues es algo intolerable que no debería pasar. Y en aquel momento, que las redes también funcionaban, pasó esto, que esto fue inmediatamente después del atentado de Barcelona. El vídeo se publicó y se distribuyó. ¿Y qué pasó en Internet? ¿Qué pasó en ese momento en España? Pues pasó esto, que la gente empezó a hacer memes. Entonces fue una forma de lo que podríamos denominar enfrentarse al terror con humor. Además no un solo meme, sino muchísimo. Que por una parte alguien podría decir, estamos frivolizando y podríamos tener ese debate, pero lo cierto es que hubo gente en aquel momento, y esta es una noticia que escribí yo de hecho para el diario.es, que ya se había dado cuenta que cuando pasa eso y la gente produce contenido, es algo que en el futuro vamos a querer analizar. Entonces la Biblioteca Nacional tiene un equipo de biblioteconomistas de hace varios años que se dedica a guardar memes cuando hay un incidente social o político
y que los está archivando, casi como se hace con los libros, para que luego, 10 años, 20 años más tarde, podamos volver atrás y decir, ¿qué pasó cuando hubo un atentado terrorista? Bueno, pues lo que pasó es que parte de la sociedad española respondió de coña, pero también como una manera de enfrentarse al miedo que supone pues, un atentado terrorista. Bueno, por cerrar todo este capítulo con una cosa como más teórica, pero que siempre nos gusta mencionar, todos estos principios son de una investigadora que se llama Silvia Rosenthal, que muchas veces cuando pensamos en Internet pensamos en que es sobre herramientas, que es sobre la tecnología y en realidad es sobre las habilidades, es sobre la capacidad para contar historias, para generar significado. Y como pasa con el Six Seven, es sobre los vínculos que se generan, es sobre las comunidades que se forman y el lenguaje que usan. Entonces, en Próximo realmente, que se use un móvil o que se use una grabadora o que se use un micrófono de diadema, nos da igual en el sentido de que lo que queremos es pensar cómo se cuentan las historias hoy en día, cómo se usan los dispositivos móviles para contar historias, qué historias estamos contando y por qué. Sí, os estaba diciendo que estas son las cosas que dice Silvia Rosenthal y estas son las de Henry Jenkins, que como veis, pues muchas de ellas son habilidades que no son exclusivas de lo digital. O sea, al final la inteligencia colectiva es verdad que es una cosa que se ha potenciado en muchos espacios digitales, pero que se puede practicar en otros entornos. Bueno, voy a poner ahora un par de ejemplos más antes de pasar a la fase final, que es hablar de ejemplos de Próximo, ejemplos de lo que hemos hecho en el proyecto, de lo que llamamos como oportunidades educativas en la selva digital. Digo selva porque también reconozco que para alguien que es profe entiendo que es difícil a veces ubicarse. Ubicarse es tener el tiempo y tener las herramientas para ver cosas que pasan y decir, vale, esto lo puedo usar en el aula, porque muchas veces tienen otros problemas. Entonces, otro de mis ejemplos favoritos recientes de algo que yo al principio cuando lo vi no lo entendía es este. The hard way the last time that I tried this, and I haven't seen this done with any other sodas before, and I just don't think it's going to be as crazy. Ah, pero no tengo control. Antes tenía, no sé por qué. Sí, pero estaba puesto por defecto, no sé por qué acá. Bueno. No, lo pongo directamente. Bueno, este vídeo, no sé si os habéis cruzado con alguno de estos vídeos recientemente. Bueno, hace un año y medio o así. Muchos de estos vídeos tenían un título, ya lo he cambiado, que era el Subtle Foreshadowing. Entonces, a mí me fascinó ver que en un vídeo muy corto se utiliza una técnica narrativa a priori un poco absurda, que es adelantar algo que voy a ver 3 segundos más tarde. Pero la comicidad y lo gracioso que es adelantarlo y además sabemos cómo es ese final, porque lo estamos intuyendo porque nos lo están diciendo, ¿no? Pues a mí me pareció que era como, no sé, una modalidad extraña a analizar, ¿no? Y la repetición, o sea, tiene varios elementos, ¿no? Bueno, pues cuando busqué digo, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué significa? Pues resulta que Subtle Foreshadowing literalmente significa presagio. Y presagio, como sabéis, es una figura literaria, además de, digamos, lo que significa la primera acepción probablemente en el diccionario. Y pensé, bueno, este es un ejemplo perfecto de cómo ver en el aula, de decir, oye, este vídeo que estáis viendo, que utiliza lo que, por ejemplo, la serie se llama flash forward, ¿no? Me voy al futuro y veo una cosa que va a pasar en el futuro y luego vuelvo atrás. Pues de repente en un vídeo aparentemente muy tonto que simplemente nos hace reír, resulta que hay una técnica narrativa que podríamos trabajar en el aula. Bueno, este que voy a poner ahora también está entre mis incidentes extraños y preferidos, pero es que hace como año y medio también se puso muy de moda preguntar o sea, eran chicas preguntando a sus parejas, masculinas generalmente y heterosexuales, que cuántas veces pensaban en el Imperio Romano a lo largo del mes. ¿Os suena esto de algo? No. Bueno, pues lo fascinante es la cantidad de vídeos y de respuestas que había claramente honestas. About the Roman Empire ever? Yeah, I guess sometimes. Sometimes. How often?
¿Cuántas veces? Una vez a la semana. Aquí también se hizo, en España. Pero normalmente ¿cada cuánto? Hay veces que me puedo tirar un mes sin pensar en ello. Pero hay veces que en un día puedo pensar 5 veces. A ver. ¿Pero por qué piensas en el Imperio Romano? Porque ve documentales, pava. ¿Pero tanto te gusta el Imperio Romano? No, me gusta la historia antigua. Bueno, aquí hubo un par de artículos muy interesantes que eran como ¿por qué hay hombres pensando en el Imperio Romano? O sea, ¿qué está pasando aquí, no? Pero más allá de eso, hubo una mutación muy interesante en Internet y es que se empezó a usar la expresión mi Imperio Romano, tú lo sabes, ¿no? Especialmente por parte de chicas para hablar de sus lugares seguros, sus lugares, digamos, confortables emocionalmente. Entonces se empezaron a editar este tipo de vídeos, no se lee bien, pero bueno, es una chica diciendo mi Imperio Romano es cuando salgo con las amigas, o mi Imperio Romano es cuando me esperan para volver juntas a casa. Entonces, una de las actividades que hicimos en Próximo fue ¿cuál es tu Imperio Romano? Y tenían que grabar un vídeo diciendo pues lugares o espacios o personas que son... Esta mutación, si no te pones a analizarla, no, o sea, no puedes llegar a ella de una manera muy sencilla. Si nadie te explica que de repente se han empezado a publicar vídeos de parejas o de hijas preguntándole a sus padres o a sus novios ¿cuántas veces piensan en el Imperio Romano? Y que eso ha derivado en esto otro. Bueno, otra de mis contenidos preferidos de este tipo son los determinados memes medievales, ¿no? En Internet, de hecho, es muy fácil, si buscáis, publicar memes medievales. De hecho, hay como generadores de memes y tal. Y luego hay como una categoría propia que si buscas, pues te encuentras como muchas cosas, ¿no? Muchas bromas, muchas veces bromas internas, digámoslo así, de gente que está obsesionada con la Edad Media, no sé. O sea, que es que Internet también nos ha demostrado que hay filias para todo. O sea, igual que las filias musicales se han multiplicado, pues resulta que hay mucha gente que le gusta la Edad Media incluso como para hacer memes. Pues de repente se empezaron a hacer populares en TikTok, que pienso que igual la persona más joven de esta sala también lo conoce. Los vídeos, sí. Estos vídeos. Los vídeos tienen toda esta misma estructura narrativa. Una señora que está haciendo bailes contemporáneos, llamémoslo así, un fondo representando algún tipo de época y un texto que ironiza con cómo era la vida, pues en este caso en el año 945. Y esa cancioncita, ¿no? De hecho, se empezaron a hacer más de otras épocas. O sea, por un lado, hay una vía de entrada muy fácil y es decir, bueno, esto podría ser un ejercicio de clase también, que es, hablando de historia, de, oye, vamos a ver un periodo histórico, pues yo te pido que hagas uno de estos vídeos teniendo que saber cómo era la vida en aquella época, documentándose, etcétera. Pero es que, por seguir explicando el fenómeno, empezó a pasar una cosa, es que la gente empezó a hablar del presente. O sea, usaba este mismo mecanismo narrativo para hablar del presente. Y entonces, claro, era muy gracioso porque en muchos de los vídeos anteriores veíamos cosas como solo te quedan 2 hermanos vivos, solo te queda un diente, pero para hablar de las penurias del presente, de trabajas de horas, no tienes para pagarte un piso, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a terminar ya con ejemplos de Próximo, ¿vale? Una de las cosas que hemos descubierto es que, a pesar de lo que se pudiera pensar, y por más horas que consuman de Internet los adolescentes, luego las dificultades que tienen para hacer un vídeo, en muchos casos, salvo gente que está más habituada, es increíble. Y no solo ya por las cuestiones técnicas, a veces se graban a 2 metros y no se oye bien. Hoy en día ya va cambiando y se han popularizado mucho los micros pequeñitos que se enchufan al móvil y tal, pero que muchas veces tú les dices, haz un vídeo. Y la parte, digamos, más fascinante es ver lo que les cuesta articular el relato, que esa es la parte, digamos, que nos interesa más en Próximo, y es, ¿tú qué historia quieres contar? ¿Tú qué es lo que le quieres decir al mundo, ¿no? Entonces, bueno, siempre buscamos una excusa, como os decía antes, curricular, y muchas veces lo que es tierno de ver es el resultado, porque muchas veces pues, el resultado dista mucho de los vídeos que consumimos en Internet. Entonces, uno de los años propusimos hacer con Olga, esta profe que salía antes,
un diccionario del léxico andaluz, que tenían que hacer definiciones de palabras específicas de la zona andaluza, o del área de Córdoba donde estaba este instituto, y hacer un vídeo de un máximo de 1 minuto. Y lo llamaron Diccionario Andaluz. Entonces os pongo un fragmento y ahora os cuento una cosa de este chico. Hola, me llamo Antonio. Que yo llevo bajísimo. En la Fuensanta. Lo vuelvo a poner. Hola, me llamo Antonio. Estudio en el IE en la Fuensanta. Yo lo tengo al máximo. Diccionario audiovisual del léxico andaluz. Hoy vamos a definir la palabra lache. La palabra lache significa como que te da vergüenza de algo, te da repelú, te echa para atrás. La palabra es de origen gitano. Se suele utilizar en frases como uy, qué lache da, como explicando que está haciendo un pego a alguien y tú le dices que está dando lache, que está dando vergüenza. Y esta palabra es muy frecuente aquí en Andalucía y se la cogimos a los gitanos. Bueno, para mí este vídeo tiene lo que os decía antes de la ternura, de decir que se está grabando prácticamente a escondidas en su casa porque le da vergüenza. Entran en juego muchas cosas que tienen que ver con eso, con hablar en público y tal, y con lo que él supone, pero al final Olga nos contó que fue muy guay porque terminaron poniendo todas las palabras que compusieron cada estudiante en una clase de 25 y generando un debate sobre el habla andaluza y las especificidades y digamos con un orgullo, como decía el Juan Antonio al principio, ¿no? De, oye, yo he aprendido esto, yo me he aprendido 25 palabras, algunas de ellas no sabía que existían, ¿no? Porque muchas veces se usan y no... Entonces, bueno, era conectar esa necesidad curricular de ella, en este caso con un formato que les resulta sencillo. Otro año, de mis preferidos también, una profe de cultura clásica nos dijo, yo el tema lo tengo clarísimo, pero no sé el formato, yo quiero desmontar la idea de Zeus como un dios todopoderoso y tal, y hablar de Zeus como un machirulo, y del machismo de Zeus y tal. Entonces ella tenía mucha documentación y dijimos, vale, pues vamos a hacer que produzcan memes. O sea, así de fácil, ¿no? Entonces este fue uno de los que se salió, y al año siguiente hicieron otra cosa parecida y era contar. Sabéis que en la historia clásica griega pues hay un montón de cosas telenovelescas, es decir, de romances, de padres traicionados, de no sé qué. Entonces les dijimos, vale, pues que hagan como los streamers, pues que sean streamers de la antigua Grecia, ¿no? Entonces fue muy gracioso porque los vídeos, algunos de ellos eran larguísimos, pero se me... Buenas noches, chicos y chicas, y hoy estamos aquí conmigo, con Antígona, la que claramente con la ley no colabora. Bueno, que te la pillaron, chica? Por cierto, que yo soy Enea, que esta nos ha presentado. Bueno, para empezar, no te la des mucho de gallito, porque tú tampoco diste para mucho. Claro, una de las cosas que les dijimos fue, podéis hacer el vídeo con vuestro lenguaje, pero tiene que representar algo que hayáis visto en clase de Antígona, y claro, los vídeos son muy graciosos de ver porque... Aquí estamos otro día más en Aquí la Comenta. Hoy debería estar aquí Lisístrata, que debería de llegar de un momento a otro. Buenas, Aquiles. Buenas, Aquiles, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿La mujer bien? No, que es verdad que no tienes. Bueno, ¿para qué más traes aquí bueno, hoy? Para tu información. Otro de los años, bueno, esto fue con un instituto de aquí de Sevilla, nos habló de que tenían muchos problemas de autoestima en clase. Entonces sabéis que hay un filtro de TikTok que además por temas de privacidad muchas veces nos dicen que no quieren salir los estudiantes y tal. Hay sitios donde es así, entonces buscamos la manera de proponer una actividad que no ponga en peligro esa privacidad, pero también en este caso era usar este filtro, que es ponerle bocas y ojos a cualquier objeto para que escogieran su objeto preferido y que ese objeto les hablara a sí mismo, es decir, que les dijera cosas bonitas de sí mismo. Entonces cada estudiante tenía que decir, vale, pues yo cojo el balón, o yo cojo... Y esta chica escogió el sombrero y este es el vídeo. Hola amiga, soy tu buena profe. Y aunque no me use en verano, espero volver a verte en invierno para sentir la suavidad de tu pelo. Hoy vengo a decirte que nunca cambies y que seas tal y como eres. Eres una persona muy risueña, sociable y también muy alegre. Me encanta cuando te motivas y te vienes arriba cuando suena alguna canción y empiezas a bailar sin importar que nadie te esté viendo. También vengo a decirte que no te comas tanto la cabeza y que dejes fluir un poco las cosas. Bueno, también hemos hecho muchos memes. Hubo un año que no se puso con uno de los institutos de Málaga, que básicamente era como, bueno, vamos a producir temáticas de temas académicos o temas familiares, y hubo como mucha libertad, y claro, algunas de las cosas eran
maravilloso, es decir, la cantidad de exámenes que no ha habido con la famosa justifica tu respuesta. En muchos casos, en este caso era un profe que usaba esto como excusa para hablar de obras de la historia del arte. Bueno, esta que viene ahora es de mis preferidas, con todo mi cariño y respeto a los profes y profes de inglés. Es que de verdad. Esta me gusta mucho también porque además, claro, al terminar de hacer de humor de una de las cosas que suele ser objeto de crítica, bueno, y por último, uno de los formatos que más ha triunfado estos años, también os digo que ahora con este giro de salud mental no sabemos muy bien qué vamos a hacer, cuál va a ser el formato. De hecho, tenemos la intuición de que lo que voy a poner ahora, que es lo último, pues puede que los tiros vayan por ahí. Una de las cosas que hemos hecho más veces, y además en distintos, antes lo mencioné, es una batalla de memes. Entonces, la batalla de memes tiene la característica de que no la hacemos con móviles. Se imprimen, digamos, en este caso, pues obras de arte, y tienes que escribir el texto tal y como harías en un meme digital, pero a mano. Entonces, bueno, esta idea de poner en juego algo que sucede en lo digital, pero hacerlo en un espacio analógico, creo que es posible que los tiros vayan por ahí, ¿no? Algunos de los memes por enseñaros. La profesora de inglés enseñándonos la puerta hacia un buen futuro. Una pregunta. Sí. En lo anterior, todo lo que nos has enseñado antes, ¿lo hacían en clase o lo hacían en casa? Las dos cosas. Hay muchos de ellos que lo han hecho en clase, en tiempo de clase, y algunos profes lo mandaban. Sí. Que ahí también tienen vía libre para estar en tiempo. Claro. Claro. Y bueno, esta actividad en concreto es muy divertida porque hay una competición, porque al final van puntuando y suele ser muy interesante. Entonces, bueno, por terminar, al final próximo no es más que una excusa para mirar de forma generosa lo que hay en Internet y sobre todo ver cómo podemos usarlo en el aula pues de forma crítica, de forma que tenga un sentido. A veces no se consigue, también os digo, o sea que ha habido pinchazos en algunas ocasiones con temas. Recuerdo una vez, por ejemplo, que hicimos uno de una asignatura de, creo que era de empresa, donde tenían que hacer como un negocio a partir de figuras históricas fallecidas y un vídeo de Franco. Entonces fue como, ostras, esto... también no ha habido un filtro aquí por parte del profesorado que dijera, no era este el personaje. Tiene sus limitaciones también porque nuestra capacidad de intervención depende mucho del profesorado. Cuando el profesorado pilla el gancho, ha habido ejercicios que no he puesto hoy y años muy buenos. O sea, por ejemplo, hubo una gente que se dedicó a hacer canciones con IA el año pasado, a partir de analizar literatura del siglo de oro, ¿no? Y entonces tenían como que hacer una canción que representara eso mismo, pero en versión canción. Y a veces sale bien, y cuando das con la tecla, pues es muy emocionante ver que todavía se puede seguir defendiendo que Internet es un lugar de juego que puede ser saludable, pero es cierto que tal y como están las cosas ahora mismo, pues es complicado porque hay pues eso, muchísimos frentes abiertos, ¿no? Y es cierto que la escuela, desgraciadamente, le costó llegar, digamos, a la digitalización, pero la digitalización tampoco puede ser, voy a poner un vídeo de YouTube para que estén los niños entretenidos durante 10 minutos, cosa que sabemos que se hace porque en el colegio, por ejemplo, de mis hijas, pues lo hemos vivido, ¿no? Sino que se trata más de esas narrativas, esas formas de contar historias o esos juegos, cómo los puedes implementar en el aula para que generen algo. Y pues hay profes que te encuentras y están deseando probar, experimentar, pero obviamente sigue habiendo vieja escuela que quiere mantener, digamos, una cierta rigidez y una cierta autoridad, porque también esto pasa por ceder un poco ese espacio de autoridad
del profesorado a los estudiantes y ver cuáles son sus pulsiones. Al final, algunos de los memes que hemos visto ahora que nos han hecho reír tanto, pues pasan por, bueno, dedicarle un tiempo a que te digan qué es lo que les preocupa, qué es lo que les hace gracia. Y cuando ves muchos de ellos te das cuenta de que detrás de su humor hay una sensibilidad, hay una inteligencia, pero desgraciadamente el formato educativo actual, además especialmente con el paso, y ya con esto termino, de primarias a secundaria. Al haber adelantado 2 años la secundaria, que antes digamos era el primero de la ESO, antes era todavía 7º y 8º de GB, pues llegan, o sea, las personas que son maestras de primaria, yo creo que tienen una visión más holística y más del aprendizaje que no lo que hay en institutos muchas veces, que es personas que han estudiado una carrera y que dan clase de eso. Un especialista en geografía, a que tú si le llegas le dices, oye, tenemos que ver cómo actualizamos el método educativo y usamos internet para que no se te pierdan, porque si no, a lo mejor los estás perdiendo porque tú sigues dando clase pensando que van a entrar los estudiantes que entraban hace 30 años. Y es que los estudiantes de ahora pues no son los de hace 30 años. Y si tú mantienes el método canónico, ¿no?, de aula y de clase magistral, pues obviamente va a ser cada vez más difícil llegar a ellos. Y eso no quiere decir que haya que, por ejemplo, pues que no miren el móvil durante la clase y cosas así, pero entonces habría que idear, o hay que idear formas de intervenir un poco más imaginativas, y eso es lo que intentamos un poco en próximos. Bueno, espero que os haya gustado. Gracias por venir, Rocío, y por haberos quedado todo el tiempo, y si queréis podemos charlar un poco aquí o donde queráis. Gracias de nuevo a la Fundación Unicaja y nada, que esperamos seguir generando espacios donde hablar de estos temas que es importante.